días. ¿Qué tal? Bien, ¿no? En el programa a esta mesa le falta una palabra. Es la palabra express. Es una mesa express que empieza ahora y acaba a la 1:25. Sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿no? Es así, ¿no? Vale. A ver, primero me voy a presentar rápido. Lourdes Maiztegui, decana de la Abogacía de Guipúzcoa. Agradecida por la invitación de los colegios que han organizado y voy a hacer una presentación muy rápida de los que van a participar en la mesa. Ignacio Hernando Serrano. Bueno, la mesa es el tratamiento de la ocupación ilegal de inmuebles en el ámbito de la jurisdicción civil, acciones del propietario y del ocupante. Y en el programa también pone análisis de la Ley 5/2018, esa ley que decía que establecía medidas ágiles para resultados ágiles y eficaces, creo. De lo que yo en Guipúzcoa no tenemos fenómeno ocupa, de lo que he escuchado hoy aquí a la mañana, creo que esos calificativos de esa ley no acertaron en el año 2018. Pero bueno, Ignacio Hernando, le he escuchado a Emilio que te llaman Nacho. Sí, es el nombre comercial. Vale. Es consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. Creo que trae una luz de esperanza, en mi opinión, de lo poco que hablé con él el otro día. José Javier Díez Núñez, magistrado de Sala de Málaga, presidente de la sección sexta. Y Cristina Vallejo, abogada, compañera y amiga, que es coordinadora de formación del ICA Barcelona, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Yo no me ocupo más tiempo y el orden de intervención es Nacho Hernando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo experiencia en esto de ajustarme los tiempos. Hace nada estuve en el foro del Español organizado por Pedro J, incluso nos pusieron un cronómetro delante. A mí me daba menos miedo el cronómetro que Pedro J, y me da menos miedo el cronómetro que quitarle tiempo al magistrado, sinceramente os lo digo. La verdad que quiero que sepáis, permitidme que os tutee, quiero que sepáis que la sensación que tengo hasta el momento es que acabamos de juntar un grupo de personas que nos vamos a conjurar para trabajar de forma unida a partir de ahora, pero la gran esperanza es, y lo hablaba con algunos de los anteriores ponentes, no os podéis imaginar las coincidencias que estamos teniendo ya en las conclusiones, en los métodos, en cómo solucionar este problema, sin haber hablado antes. O sea, que en el mismo mes de septiembre se presenten en Castilla-La Mancha, ahora os explicaré, una proposición de ley al Gobierno de España integral, tocamos todo. Todo, vamos, que parece que la ley, el índice de la ley es el índice del Congreso de hoy. Pero que esto es algo que ya se está trabajando por parte de la abogacía española, que esto se esté trabajando en múltiples frentes sin que hayamos hablado los unos con los otros y estemos llegando a las mismas conclusiones, eso a mí me da el primer elemento de esperanza, pero no es el único. Y lo digo porque hay que concretar ideas, hay que contrastar métodos, resultados, e incluso yo os digo que también desde un punto de vista anímico esto nos venía muy bien. A ver si vamos a tener que estar peleando contra mafias organizadas y nosotros vamos al Estado a estar desorganizados. Eso es lo que no podemos pretender. Bueno, sinceramente creo que existe una comunidad de personas que vamos a remar en la misma dirección y ya lo estábamos haciendo desde antes, pero sin conocimiento. Hace 2 años, en septiembre del 2020, como os decía, presentamos una proposición de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha, casi por una cuestión evidentemente no competencial, porque tocamos prácticamente todas las leyes orgánicas que hay y no podemos tocarlas, pero lo que no íbamos a hacer es mirar para otro lado. Les está hablando alguien que tiene que gestionar las oficinas antidesahucio en un gobierno que las puso en marcha en el año 2015. Y es perfectamente coherente el tener oficinas antidesahucio. Hemos conseguido que ninguna familia vulnerable la eche el banco, porque el escudo de la Junta, si de algo tiene que servir, es de escudo real ante las familias vulnerables, pero ni ningún desahucio injusto ni ninguna ocupación ilegal. Es perfectamente compatible, si la cuestión es no tener ningún tipo de complejos. ¿Qué es lo que tenemos que diferenciar claramente, meridianamente? Hablemos de la ocupación ilegal de quienes pegan una patada en la puerta y se aprovechan ilícitamente. Y ya no digamos solo para vivir,
Que yo estoy hablando de narcolaboratorios, estoy hablando de prostitución, estoy hablando de trata, estoy hablando de cosas también más graves aún. Diferenciemos eso de la persona que, estando ya en un sitio con justo título, deja de pagar porque tiene dificultades económicas. En el momento en el que sepamos separar eso, yo lo que puedo trasladaros es que el gobierno de España ya, desde ya, y nos hemos reunido con Felipe Bolaños y nos hemos reunido ya varias veces en Moncloa, está trabajando sobre un texto legal sobre la base de la ley que aprobó Castilla-La Mancha. ¿Se lo están tomando en serio? Otra cosa es que, por prudencia, la ministra no pueda decir que estamos ya intercambiando papeles entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los distintos ministerios para terminar de establecer un borrador serio que habrá que posteriormente hablar con la sociedad civil. Pero ya les digo, fuimos pioneros y hoy el texto que el Gobierno de España está elaborando nace sobre la base de la ley que planteó el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por lo que esto no es un brindis al sol, no digo mi intervención, digo las de los demás. Esto no va a caer en saco roto. Sus opiniones, todo lo que habéis planteado, no lo estamos hablando con la pared, lo estamos hablando con un gobierno que entiende que hay una necesidad social que resolver y es de actualidad legislativa porque además esto, luego ya las leyes es como las salchichas, ya lo sabéis. Esto igual lo colgamos de la ley de vivienda que lo colgamos de una ley que están planteando una especie de ómnibus en el Ministerio de Justicia para terminar de corregir determinadas cuestiones procesales. Pero bueno, como os decía, el índice de la ley que planteamos y el programa de este Congreso son prácticamente iguales. Una primera parte sobre el reforzamiento de la tutela penal. Aquí lo que hablamos son tres cosas principalmente. Aumentar las penas para que no sea un delito leve, es decir, que ya entramos a poder juzgar y castigar la reincidencia. Consideramos que esto además es algo que tenemos que poder dar respuesta a un sentido más de la calle de qué significa la justicia, de proporcionalidad. Lo que no es normal es que robar un móvil de más de 400 euros esté más penado que usurpar una casa. Esto se lo explicas a la gente y es cuando pierde fe en el sistema. Y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con un sistema que establecemos de lucha contra las mafias y como en todo. A mí me da igual, no, pero me importa menos el camello de la esquina, me importa el proveedor de Colombia. O es un poco también la dinámica que hemos establecido en torno a la mafia de la ocupación. Más agilidad, ¿qué es lo que pretendemos en la parte penal? Pues modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que en lugar de que estos casos se lleven por el tribunal jurado, pasen a ser juicios rápidos, en línea, similar con lo que también propone Madrid, sin haber hablado con ellos. ¿Por qué nosotros no hablamos de juzgados de guardias? Porque conocemos una España más allá de la M30, donde los juzgados de guardias no tienen los mismos recursos que tienen en Madrid o en Barcelona o en Málaga o en Sevilla o en Valencia. Y en nuestro caso tenemos que también jugar con esa dimensión. Y además de agilizar hay que fortalecer el catálogo de diligencias y medidas cautelares y eso que es algo en lo que todos coincidimos, es algo que también hablamos en esa primera parte. Una segunda parte habla del reforzamiento de la tutela civil. Aquí la gran clave y el título de la ley es la convivencia vecinal. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera víctima que se nos viene cuando hablamos de ocupación ilegal es que me han quitado mi piso. En el caso de Castilla-La Mancha no suele ser así, porque al contrario que en sitios de costa donde suelen ser segundas residencias, en el caso de Castilla-La Mancha estamos hablando de promociones enteras de viviendas vacías de lo que iba a ser la gran expansión torácica de Madrid hacia la Sagra y hacia el corredor de Henares. Y estamos hablando, por lo tanto, de otra dinámica totalmente diferente. Y en realidad de lo que estamos hablando es más de un problema de convivencia vecinal, donde hay gente que sí religiosamente está pagando la hipoteca y al lado alguien que se está aprovechando. Por eso es importante el que nosotros hayamos también definido todo lo que tiene que ver con qué es una vivienda vacía y con muchísimas excepciones. Evidentemente no es la casa de mi abuela en el pueblo, evidentemente no es mi vivienda en la playa, evidentemente no es una vivienda que tengo puesta en alquiler y evidentemente no es una vivienda que lleve vacía menos de 2 años. Eso también lo hemos regulado ya por ley, sí lo podemos hacer, ¿no? Pero a mí me gustaría, porque no soy jurista y a lo que me dedico es a intentar ser parte de la solución y no parte del problema, los juristas también, pero con otras herramientas, yo lo veo desde un punto más social y la intervención tanto del alcalde de Mataró como de Francisco creo que es de las más conmovedoras, de las más importantes para mí, porque esto al final, las leyes, detrás de las leyes lo que se esconde es la piel, es el vivir como sociedad. A mí lo que más rabia me da es que
la izquierda, y pertenezco a un partido de izquierdas como es el PSOE, no puede vivir con complejos, no puede legislar con complejos. No hay que tener un problema, una dicotomía entre lo que es el derecho a la propiedad privada o el derecho a la vivienda. Hombre, es que si me apuran ustedes, el derecho a la propiedad privada, si es de izquierdas o de derechas, que no hay que entrar en ese debate, pero, oiga, si quiero entrar en ese debate, el derecho a la propiedad privada en un Estado de Derecho es más de izquierdas que de derechas. Porque el que mucha propiedad siempre ha tenido, siempre se ha sabido defender. Y un Estado de Derecho lo que hace es proteger al que poca propiedad tiene frente a la tiranía de la fuerza. Por eso es importante que en un país donde el 80 y pico % de la gente es propietario de su vivienda, que lo ha conseguido con el esfuerzo de años y de décadas, yo creo que sinceramente no nos hagamos trampas al solitario. Y más aún cuando miremos las estadísticas de dónde se produce la ocupación ilegal. Porque no se produce ni en Pozuelo, ni en Núñez de Balboa, ni en Galapagar. Ni en Galapagar. Se produce en los barrios de la gente humilde, trabajadora de este país. Y por lo tanto, lo que yo le diría a algunos que sí que tienen algún complejo que otro, es que si de verdad quieren ayudar a la gente más humilde, la ocupación ilegal es hoy una desigualdad más que sufre la gente humilde de nuestro país. Y esto no se puede permitir por una cuestión de dignidad como país. Y esto es lo que también esconde el corazón de defender la convivencia vecinal. No podemos mirar para otro lado ni tampoco podemos dejar a su suerte a ningún vecino. ¿Queremos que las comunidades de propietarios tengan legitimación activa? Coincidimos en eso, lo tenemos en la ley. Y creo que damos un paso más allá. Y decimos que por ley se permite a la comunidad de propietarios ceder esa legitimación activa o bien al ayuntamiento o bien a la comunidad autónoma. Yo no miro para otro lado. Yo como comunidad autónoma me voy a gastar mis cuartos en letrados y además aprovecho que se me ha olvidado al principio lo más importante, el mencionar a quienes me acompañan, que han sido los redactores también de esta ley. Contamos además para que vean ustedes que esto está muy equilibrado. Con un letrado de la Junta, con un profesor doctor de la Universidad Complutense, nuestro Mbappé, el fichaje. Con Mbappé no se me enfaden los de Barcelona, es que la Complutense está en Madrid de momento. Y con una directora general que ha sido concejala de empleo, de servicios sociales. Vamos, a la directora general que la tengo todos los días en la puerta con determinadas familias con sus hijos pidiéndole una vivienda, que sabemos de lo que hablamos. Sabemos de lo que hablamos. Bueno, legitimación activa. Y en el plano civil, que pasemos de juicio ordinario a juicio verbal. También con medidas cautelares, también con agilidad. La última parte, una parte sobre el reforzamiento de la tutela y de la legislación activa, como les decía también, es el que podamos, las administraciones públicas, obligar a la adopción no solo de medidas de conservación, como ya se hace cuando obligas a uno a que desbroce un terreno porque es verano y se va a prender fuego, sino que también haya medidas razonables y proporcionadas de prevención a la ocupación. Y, por supuesto, ya no la cobraremos subsidiariamente, que ya está bien de que los vecinos o que los ayuntamientos tengan que poner el dinero de su bolsillo. Como les decía, definimos lo que es una vivienda vacía y gran tenedor. Hablamos también del refuerzo de las facultades de las policías y lo detallamos para que se vea cuál es el protocolo a seguir. Y lanzo varias cuestiones al aire para que ustedes las piensen y no para a lo mejor hoy, pero que sigamos en esta conversación. La tarea pendiente es cómo evitar el fraude de ley que se está produciendo todos los días en un padrón municipal, en el que permitimos empadronar a alguien que no cumple los requisitos. Es como si yo mañana me quiero sacar el DNI, me voy a la comisaría, me piden la foto y digo, no, por ser español, usted me tiene que dar el DNI. Bueno, pero tráigame la foto. Que no, que yo soy español, que me tiene que dar usted el DNI. Bueno, piénsenlo. Esto va de piel, esto va de personas, esto va de solucionar la vida a la gente también. Por eso hablamos de que en una España tan plural, tan compleja, las diputaciones también formen parte de la solución. Y hablamos de que en pueblos de menos de 20.000 habitantes sean las diputaciones quienes también amplíen la cartera de servicios sociales para que podamos todos arrimar el hombro. Y por último, desahucio administrativo. Hay otra bolsa de víctimas de las que no se habla, que es la gente muy humilde, que lo está pasando muy mal, que muy prudentemente, muy respetuosamente, muy dignamente está esperando en una lista para conseguir una vivienda pública y no la obtiene porque tengo gente que estoy intentando echar. Y esa gente tengámosla también en cuenta, porque quienes esperan una vivienda pública, pues hay que potenciar ese procedimiento de desahucio administrativo. Es más ágil, descarga también a los juzgados tienen que estar por unas cosas, lo que no tengan que estar les liberamos. Y solamente hablaría de otras cuestiones que son programas que tendremos que poner de manera coordinada, programas de alquiler de garantías especiales como hemos hecho en Castilla-La Mancha para que vivienda vacía en manos de particulares esté en el mercado, el poder plantear otro tipo de acuerdos, pero es el más grande de todos, no perdamos de vista que ir a lo bruto, a decir que vamos a hacer mucha vivienda social, nos puede pasar como en Estados Unidos, como en Reino Unido, como en Francia, como en todo Occidente, que creamos guetos, que creamos desigualdad y esa desigualdad solo se hereda.
esa no es la única solución. La única solución no es apartar a la gente en un lado porque no las queramos en otros barrios. Tengámoslo también en cuenta. Y sobre todo, en mi comunidad autónoma tengo 40.000 viviendas vacías a estrenar. Y aunque, como bien señalaba Sergio, uno de los anteriores ponentes, aunque solo fuera verdad, porque el INE se haya equivocado, un 10%, aunque solo sean 4.000 sería incrementar un 50% de la noche al día mi parque público de viviendas, sin tener que construir, tal y como están los costes de construcción, sin espera, porque la construcción no se hace de un día para otro, y eso es lo que conlleva el contaminar y toda la huella de carbono, que también tenemos que pensar en soluciones integralmente solventes y sostenibles. Mil gracias, estoy a su disposición. Mi teléfono móvil personal se lo voy a dar a la organización, porque esto que hemos fundado hoy aquí, y os doy la enhorabuena, es un grupo de trabajo de aquí en adelante y me gustaría que pudieran contar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, casi clavado. José Javier, adelante. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, mi agradecimiento por la invitación a esta jornada nuevamente y sin más, para no perder tiempo, como vamos bastante mal, pues entramos directamente en el debate del aspecto estrictamente jurídico de esta ley 5/2018 que entró de 11 de junio, que entró en vigor el 2 de julio siguiente. Bueno, es una ley, ante todo hay que decir que pasa el filtro de constitucionalidad por una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo del 2019 y es una ley que, a mi modo de ver, es excesivamente garantista de los derechos del ocupante ilegal de vivienda y deja en cierta forma, como sucedía anteriormente, desprotegido a los titulares, propietarios de esas viviendas. En cualquier caso, esta ley ya en su preámbulo advierte que tiende a combatir las ocupaciones ilegales más que de extrema necesidad de aquellas ocupaciones que son llevadas a cabo por grupos y organizaciones mafiosas. En cualquier caso, dentro de esta ocupación ilegal, pues engloba una diversidad de supuestos y una casuística enorme en donde tampoco la ley establece ninguna diferenciación. El hecho cierto es que tenemos que partir de un principio básico que es que nadie puede tomarse la justicia por su mano, que es un principio que el propio Tribunal Supremo recoge en su sentencia de 3 de noviembre de 1994. Y esto es fundamental porque va en consonancia con lo dispuesto en el artículo 441 del Código Civil, en el sentido de que cualquier ocupación que se lleve a cabo violenta tan solo se puede recuperar por los mecanismos legales. Es decir, la única posibilidad que tenemos de poder combatir una ocupación ilegal es utilizar las herramientas, los instrumentos que el ordenamiento jurídico legal nos proporciona. Y ese mecanismo, en definitiva, al día de hoy, es esta ley del 2018. Claro, esto plantea un problema porque en el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2008 y 2015, estudió el fenómeno de la ocupación de vivienda. Estoy hablando de un intervalo lejano en el tiempo, pero que supuso en ese intervalo 2008-2015 un incremento del 300% de las ocupaciones de vivienda. Si esto lo ponemos en consonancia con qué puede durar un procedimiento civil en términos generales, todos sabemos que dependerá de cada provincia, de cada problemática que tenga los juzgados de una determinada demarcación judicial, pues también se ha estudiado ese tema y nos vemos que en términos generales entre la primera y la segunda instancia pues se lleva como mínimo 1 año y medio. Probablemente en el término municipal de Málaga, en la provincia de Málaga, pues sea muchísimo más largo el periodo para darle respuesta. Desde el punto de vista constitucional ya anteriormente se ha expuesto por parte de mi compañero, mi predecesor en el cargo, brillantemente, el tema de la confrontación que se da entre la normativa constitucional de los artículos 18, 47 con el artículo 33. No voy a entrar en eso y paso directamente ya al tema
que nos ocupa, de esta ley. También se hablaba anteriormente de las distintas soluciones que en el derecho comparado se le dan en otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia o Alemania, que solucionan el problema casi inmediatamente de raíz, o incluso Italia, que lo soluciona con un breve juicio. Pero en nuestro caso, pues el legislador, insisto, sigue con las miras puestas en la tutela judicial efectiva, en el principio garantista en favor de la ocupación, y da una solución que se queda corta, a mi modo de ver se queda corta. Lo cierto es que cuando se estudia la entrada en vigor de esta ley, la ley en el 2018, pues se plantean distintas alternativas por la Comisión de Justicia y ven la posibilidad de que dentro de las acciones que se pueden ejercitar nos encontramos con la acción de desahucio por precario, la acción de defensa de los derechos reales inscritos, las acciones sumarias de la posesión y el procedimiento ordinario. Y en ese elenco de procedimientos, pues en lugar de crear uno específico que pudiera dar solución a esta específica cuestión, a este problema que es diferente a los de los casos anteriores, pues lo que se hace es utilizar el procedimiento posesorio de recobrar la posesión con unas determinadas especialidades. Pero lo que sí creo que es muy importante destacar de esta ley con entrada en vigor a partir del 2 de julio del 2018, y ya lo destaqué en la ocasión anterior que tuvimos oportunidad de hablar de este tema, es que a partir del 2 de julio del 2018 el juicio de desahucio por precario no puede ser utilizado para el ejercicio de las acciones de esta naturaleza, porque el juicio de desahucio por precario se había reconstruido de una forma jurisprudencial, dejando atrás lo que era la ocupación tolerada, la ocupación consentida, y el Tribunal Supremo había encauzado a través del juicio de precario toda esta serie de ocupaciones ilegales. Y a partir de ahora no, a partir de ahora el juicio de precario retoma nuevamente la conducción que había antiguamente de ocupaciones toleradas y consentidas, y lo que hace es crear un nuevo procedimiento dentro de lo que es, insisto, los procedimientos sumarios de recobrar la posesión para todas aquellas ocupaciones que son de naturaleza ilegal, es decir, no consentidas, no autorizadas. Esto es importante porque en todos aquellos procedimientos que se inician a partir de la entrada en vigor del 2018, si utilizamos la vía del precario para intentar recuperar ocupaciones ilegales, el procedimiento es inadecuado y nos podemos encontrar con una resolución del juzgado de primera instancia que nos diga que que hay una inadecuación de procedimiento y que, por tanto, retome usted el conducto del procedimiento correspondiente, llámese ordinario, llámese cualquiera de los otros. Claro, aquí el problema está en que decimos, bueno, ¿y ahora qué se puede hacer? Pues, bueno, hay un procedimiento de los derechos, el procedimiento de los derechos reales inscritos, que es un procedimiento que también se puede encauzar este tipo de reclamación y que tiene una cierta ventaja respecto del otro, que es la obligación de prestar caución a quien sea demandado. Caución que además no le exime por el hecho de litigar bajo el beneficio de justicia gratuita, como ya tuvo ocasión de resolver en alguna ocasión creo que el Tribunal Constitucional. Y realmente el interdicto, el llamado interdicto o procedimiento de recobrar la posesión, pues a mi modo de ver se queda corto para solucionar estas cuestiones. Pero en cualquier caso, esta variedad que se nos ofrece en el momento actual, pues tiene ciertas peculiaridades, y una de ellas, fundamental, es, también se ha dicho anteriormente en la mesa que nos ha precedido, es que queda exclusivamente previsto para el ejercicio de acciones entabladas por personas físicas. Quiere decirse con esto que las personas jurídicas con ánimo de lucro no pueden utilizar este mecanismo legal. ¿El por qué? Pues el legislador nos lo explica, probablemente pensando en entidades bancarias, posiblemente pensando en que los años anteriores al 2018 se han llevado muchísimas ejecuciones hipotecarias en donde las subastas han sido adjudicadas
a entidades bancarias. En cierta forma, pues parece que se quiere sancionar, en cierta forma, a las personas jurídicas de esta naturaleza. Y también pueden utilizarle entidades públicas, pero siempre que se trate de viviendas sociales, exclusivamente. Bien, dicho lo cual, tenemos que añadir que en cuanto a la legitimación pasiva, pues la ocupan los ocupantes. Hay una peculiaridad también importante en la ley, que no es más que la consolidación de la jurisprudencia que se venía aplicando con anterioridad, y no es otra que el hecho de que sean desconocidos los ocupantes de la vivienda no no implica que el juez de primera instancia proceda a inadmitir la demanda. Esto ya se venía aplicando con anterioridad. El hecho de que los ocupantes de la vivienda no se pueden identificar con su nombre y apellido ya se venía diciendo por parte de las audiencias provinciales y por parte del Tribunal Supremo, y aquí en Málaga se había dicho ya en numerosas ocasiones por parte de la audiencia provincial, que no se puede inadmitir una demanda a trámite por el mero hecho de que los ocupantes no estén identificados. Se remite, o ya por vía legislativa se dice, se dirige la demanda contra ignorados ocupantes, y ya al momento del emplazamiento de la demanda ya se podrá identificar o no a quiénes son esos ocupantes. Y esto es importante a efectos de... Bueno, pues voy a terminar muy rápidamente. En cuanto a la vivienda, es importante recordar que tiene que ser morada, y es lo mismo que sea vivienda residencial o de segunda ocupación. La definición de qué se entiende por vivienda viene recogida por el Tribunal Supremo en una sentencia del 16 de octubre de 1986. Bien, y ya un último matiz que es importante en cuanto al procedimiento, que es quizás lo más relevante y lo más significativo, porque no difiere respecto del procedimiento sumario de recobrar la posesión, pero lo más relevante es que la ley no prevé medidas cautelares, inaudita parte, lo rechazó, pero sí es verdad que admite un incidente simultáneo, siempre que lo promueva, siempre que lo inste el demandante, que es la posibilidad de recuperar inmediatamente la vivienda siempre que la parte demandada en un plazo de 5 días no se oponga a ese incidente. Es decir, hay un breve incidente, el procedimiento principal sigue su trámite, y en ese procedimiento incidental, caso de que se plantee por parte del demandante, si el demandado, los ocupantes o ocupantes de la vivienda no se oponen, pues da lugar a un auto que no admite recurso y en el cual podría recuperar inmediatamente la vivienda la parte demandante. Bueno, y con esto pues creo que me ha ajustado al tiempo. Muchas gracias. Cristina, no estás en tu casa, pero casi. Casi. Tienes reloj, ¿no? Bueno, voy diciendo así. Tú hay 24, cuando me quede un minuto me dices, se acabó. Bueno, es una prueba, ¿eh? Esta mesa está siendo súper obediente. Efectivamente, como decía Lourdes, va a ser express. Así que yo lo que voy a hacer es, a modo de titular, siendo abogados de un propietario o de un ocupante, ¿qué hacemos? Os voy a dar luces y sombras y creo que ya no me va a dar tiempo a nada más. Así que voy a intentar hacerlo en los 10 minutos que tengo. Acciones del propietario y del ocupante, es como se llama nuestra ponencia. Del propietario recojo, la verdad es que con la introducción que me ha hecho el magistrado, pues ya son muchas fichas que ya no tengo que decir de cómo funciona el procedimiento civil con la Ley 5/2018. Acciones que tenemos el propietario, pues este proceso sumario que introduce la Ley 5/2018, que os voy a explicar con un caso práctico, porque como no tengo más tiempo lo veréis rápidamente cómo funciona. Procedimiento precario en el que en el Partido Judicial de Barcelona, permíteme que te lleve la contraria, hay un acuerdo no jurisdiccional de los jueces de primera instancia que el concepto de precario, ya ampliamente conocido, sea tolerada o no la posesión, incluye la ocupación ilegal. Por lo tanto, en el Partido Judicial de Barcelona y Provincial de Barcelona, si interpones una demanda de precario ante una ocupación ilegal, no cabe la inadecuación del procedimiento vía 250.1.4. Así que, bueno, pues no sabía que en Málaga existía esta inadecuación de procedimiento, lo introduciremos en nuestro Excel para saberlo. Y después el procedimiento de derechos reales inscritos. Así que acciones del propietario son estas 3. Acciones del ocupante que no tiene título, ¿qué hace para protegerse? También somos abogados de los ocupantes, ¿no? Que sin título, en vía civil, ¿qué hacen? Bueno, pues someterse a esta vulnerabilidad que nació con el COVID, el Real Decreto Ley 11/2020, que se ha ido prorrogando. Cada vez que llegábamos a la fecha final se ha ido prorrogando. No sé cuál ha sido el de los ponentes que nos han precedido, que ha dicho, creo que ha sido Vicente, quizás se prorroga hasta que llegue la ley de vivienda que instrumentalice un incidente de vulnerabilidad.
A día de hoy, abogados de los ocupantes en vía civil, lo que tenemos que alegar es la vulnerabilidad social, hasta 30 de septiembre suspender los lanzamientos, que no los procedimientos, estamos en vía ejecutoria y, eso sí, con un doble requisito. Estoy hablando del artículo 1 bis, que te habla que puedes pedir esa suspensión si concurre vulnerabilidad social y si el propietario es un gran tenedor. Cosa que se está llegando a confundir en los juzgados. A mí me pasa en un tema en Arenys de Mar, en el que el propietario es persona física, el ocupante dice que es vulnerable, que se le suspende hasta el 30 de septiembre con base en el artículo 1 bis y se le suspende, ¿no? Es que aquí el doble requisito lleva una I. Gran tenedor y vulnerabilidad. No estamos hablando del artículo 1, que son los arrendamientos. Creo que nos lo ha dicho Nacho y otros ponentes. No pongamos en el mismo saco arrendamientos de ocupaciones delincuenciales. Son cosas distintas. Con lo cual, tengamos claro que el artículo 1 bis es con ese doble requisito. Gran tenedor y vulnerabilidad. No o, y. Personas físicas no tienen que soportar el problema que ya se ha dicho de la vivienda social. Sigo con los titulares. Ámbito objetivo de la Ley 5/2018. Si leo el 251.4, rápidamente a día extraigo luces y sombras. Dice, pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella que se ha visto privada sin el consentimiento de una persona física que, o poseedora legítima por otro título, entidades sin ánimo de lucro, empresa pública o entidad poseedora legítima de vivienda social. Luces, inmediata recuperación, os lo ha dicho el magistrado. Este procedimiento de tutela sumaria tiene dos líneas. La principal, demanda, contestación, juicio, sentencia, y una línea paralela es esa medida cautelarísima, para que nos podamos entender, ese incidente cautelarísimo que es sencillísimo de tramitar. O sea, en 4 meses yo en Barcelona he tenido llaves con base en este procedimiento. El problema son las sombras, pero luces tiene muchas y no lo usamos lo suficiente. ¿Pero por qué? Porque tiene muchas sombras, ¿no? ¿Cuál es este incidente cautelarísimo? Yo te requiero a ti, ocupante, en 5 días, requerimiento documental, sin vista, en 5 días me ofreces y me exhibes tu título. No tienes título, auto de inmediata recuperación de la vivienda. Y lanzamiento, inmediata recuperación, lanzamiento y entrega de llaves. Es una medida cautelar en toda regla, sin los requisitos de una medida cautelar. Inmediata recuperación de la vivienda. Implica que el procedimiento principal quede incluso sin contenido. Yo he llegado a no celebrar la vista porque yo ya tengo las llaves y ¿para qué me sirve continuar con ese proceso de tutela sumaria si el demandado, como no contesta y ya prevé la ley otra luz, que es si el demandado no comparece ni no contesta, directo a sentencia? ¿Ejecuto la sentencia? No, por suerte ya la he ejecutado, porque ya tengo el auto de inmediata recuperación. Es muy válido este proceso. ¿Por qué no lo usamos más? Porque tiene muchas sombras que enseguida os digo los titulares. Ejemplo que os decía, pandemia. Estamos todos en casa. Un señor arrendatario que en septiembre del 19 firma contrato de arrendamiento, se gasta un dineral, adecua su casa, en marzo nos encierran en casa y se va a vivir con su madre porque es una persona mayor. Cuando en mayo se instaura la nueva normalidad y puede volver a casa, estaba ocupada. Porque como la portería estaba ocupada, llamaron mafias, vendieron llaves y se ocupan. Es poseedor legítimo, no es propietario, pero es poseedor legítimo, es arrendatario. Tiene que seguir pagando su alquiler y tiene la casa ocupada. ¿Qué hacemos? Ley 5/2018, cumplo los requisitos, persona física, no ha transcurrido un año, porque veremos que es una de las sombras, puedo acreditar que no ha transcurrido un año porque en septiembre del 19 firmé el contrato de arrendamiento y me lo ocupan, o al menos veo que me lo han ocupado en mayo. ¿Sería un allanamiento de morada? Los penalistas nos lo dirán esta tarde, yo creo que sí, es mi casa, ¿no? Voy a Mossos y me dicen que esto es vía civil, última ratio, vía civil. Y nos viene al despacho. Yo penal no llevo, con lo cual me viene, me dice, me han dicho que es vía civil, ¿puede ayudarme? Digo, pues espero que sí. Pusimos la demanda en junio, en octubre teníamos las llaves. Por el proceso de la Ley 5/2018. Funciona. ¿Qué hubiera ocurrido? Y ahora ya voy a las sombras porque creo que me quedan 4 minutos. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera transcurrido un año? Que esto que fue una inmediata recuperación hubiera acabado con un precario sin medida cautelar, con contestación, con juicio verbal necesario y obligatorio, con la pendencia que tiene en la agenda de los juzgados civiles, sentencia, apelación, 3 años. Por lo tanto, contestación, y si no es igual, verbal y sentencia y apelación. 3 años, claro. De 4 meses a 3 años, pues
Claro que tenemos herramientas legales que funcionan, pero tienen lagunas, tienen complejos. Me ha encantado la intervención, no quiero acabar esta ponencia sin decirlo, la intervención de Nacho Hernando, el representante del Partido Socialista. No hay que legislar con complejos. Y un ejemplo es la Ley 5/2018. Nos decía el magistrado, ¿y por qué solo personas físicas? Por los complejos. Claramente. Entonces, ¿qué sombras tenemos? Las luces, os las digo con ese supuesto práctico. Sombras, ámbito subjetivo, comunidades de propietarios, por favor, que fondos Blackstone, Sareb, que les da igual que tengan ocupadas o no las viviendas y los problemas vecinales que nos han puesto en manifiesto en las mesas anteriores, puedan usar este procedimiento. Nos lo ha dicho Antonio, puedan usarlo, fijaros cómo funciona, que lo usen. Comunidades de propietarios, personas jurídicas, cuántas familias tienen sus propiedades en sociedades patrimoniales, que al final son personas físicas, que no hablamos de, nos lo decía Nacho, el 89% creo somos pequeños propietarios en este país, pues que podamos usar como personas jurídicas también esta ley que funciona. Solo viviendas, añadamos más ámbito subjetivo y objetivo, no solo viviendas, también locales de negocio. Viviendas portería parece que está asimilado que las comunidades de propietarios pueden usar esta ley. Y sobre todo, claro, proceso sumario de recobrar la posesión tiene una caducidad de 1 año. Si tengo la mala pata, que no puedo acreditar que esa ocupación es inferior a 1 año, tampoco puedo usar este proceso. Me tengo que ir al precario. Pues no pongamos trabas si tenemos una ley que puede funcionar, hasta tanto vengan otras cosas, ¿no? Por lo tanto, reforma, ampliar el ámbito subjetivo a comunidades de propietarios y personas jurídicas, ampliar el ámbito objetivo. Y me sobran 2 minutos. Gracias, Lourdes.